Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder entrar hasta lo profundo de tu casa, hablando del corazón, hablando de la relación tuya con tus familiares y así sucesivamente, el estilo de pensamiento de cada cual que se expone a la información, a la palabra de Dios en esta ocasión. Quiero darte la oportunidad de que puedas entrar en un ámbito de cambio y de esperanza. El Señor lo hizo, es un programa que va directo a trabajar las áreas en tu vida que necesitan ser transformadas y restauradas a los fines de nuestro Señor Jesucristo, poder acercarse a plenitud y tener contigo una relación personal. Recuerda, este es tu hora, este es tu momento, este es el tiempo en el que Dios quiere transformar tu vida por completo. Continuamos. Muchas bendiciones y gracias por estar en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo. Agradecemos la receptividad y la oportunidad de que podamos estar en contacto una vez más en el seguimiento de la serie que estamos desarrollando en los pasos del maestro en este tu programa El Señor lo hizo. Es interesante porque esta serie en los pasos del maestro nos permite poder conocer cuál es la intención de Jesucristo detrás de cada palabra, cada parábola, cada mensaje, cada expresión y la razón de por qué hace las cosas. Muchas personas no llegan a tener la intención de, óyeme, ¿qué habrá querido decir? ¿Qué significará este simbolismo? Pues entendemos que en la antigüedad Dios desarrolló su propósito en todo lo que es el tiempo de la ley. Señores, estamos hablando desde Génesis, todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Posteriormente tenemos las crónicas de los reyes. Después tenemos a los diferentes tipos de profetas, los cuales Dios levantó en medio del pueblo de Israel, que hablaron y declararon cosas extraordinarias. Pero noten, todas fue a nivel simbólico. No nos vayamos más lejos, señores. Miren esto. Uno de los profetas Dios les mandó y dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tomes estiércol de animal y pongas una olla sobre leña y le eches agua y ponga el estiércol en plaza pública a hervir en la olla. Y cuando una olla grande, mucho estiércol de animal. Y dice, y cuando esté hirviendo, la gente se acercará y te preguntará qué significa esa señal, que esto tan raro, quién te mandó a hacer eso, qué es lo que está pasando. Y eventualmente él tomó leña, tomó una olla, creo que la más grande que pudo conseguir, y posteriormente buscó estiércol y lo echó dentro de la olla y le echó agua. Lo puso a hervir, pues obviamente a todos no es nada encubierto, ¿no? Pues el hedor y el mal olor que tenía eso hirviendo era repugnante. Era estiércol hirviendo solo con agua. Pues bastante desagradable era el olor y bastante, pues obviamente desagradable era la poción que estaban cocinando allí. Sin embargo, el pueblo, pues curioso, sabiendo que el profeta es representación de la boca de Dios en el pueblo, pues se acercaron y le dijeron, ¿sabes qué? Dinos cuál es esta señal. ¿Qué significa esta señal? Porque realmente es un poco extraña para nosotros y queremos saber verdaderamente qué esto significa. Y sencillamente el profeta, de parte de Dios, le dice a ellos, el Señor me mandó a hacer esto porque así representa la condición espiritual de vuestros corazones y de ustedes delante de Dios. Eso significa que como se veía la olla por dentro, como estaba podrida la olla por dentro y el mal olor que tenía la olla, así mismo era la condición de pecado en el cual el pueblo de Israel pues se encontraba delante de Jehová.
En otras palabras, vemos a un Dios manifestándose en simbolismos en la antigüedad. Y en el mismo ministerio del maestro nosotros vemos a Dios manifestándose también en simbolismos. Entonces, muchas personas leen, no nos vayamos más lejos. Muchas veces cuando leemos, en sentido general, leemos ciertos tipos de parábolas y el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó entre pedregales, parte cayó entre espinos, parte cayó a orilla del camino, pero parte de una semilla cayó en buena tierra. ¿Qué significa esto? Significa la palabra, significa cuando las personas escuchan. Pues da la traducción de lo que significa. De hecho, los mismos discípulos no entendieron cuando escucharon. Por ende, en los pasos del maestro estamos, gracias a Dios, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, definiendo qué significa detrás, qué quiso decir Jesús, en otras palabras, detrás de cada simbolismo, parábola, señal, milagro, incluso cada sanidad, cada liberación. ¿Qué quería mencionar Jesús? Sabiendo que el mismo Dios simbólico del Antiguo Testamento también se estaba manifestando, obviamente, en el tiempo de la gracia, en el ministerio de Jesús. Y estas son las cosas que a nosotros nos alimentan. ¿Qué nos alimenta? Nos alimenta saber y conocer que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Esos dioses que vemos en los profetas del Antiguo Testamento, Osías, David, el mismo Dios de Daniel, el mismo Dios de Esther, de Job, el mismo Dios que se manifestó haciendo cosas extraordinarias y señales y milagros extravagantes, es el mismo Dios que nosotros vemos en el tiempo de la gracia manifestándose obviamente a través de Jesús. De manera que cuando vemos a Jesús manifestando ciertos tipos de simbolismo, señores, es importante saber de qué se está refiriendo, a qué precisamente se está señalando, porque son herramientas que podemos aplicar en nuestras vidas al instante la escuchamos. Sabemos en qué blanco de público nos estamos colocando. Dios dice, por ejemplo, en la parábola del sembrador dice, parte de la semilla da 4 territorios. Parte de la semilla cayó entre pedregales, otra entre espinos, otra a orilla del camino y otra en buena tierra. Cuando escuchamos la definición, lo que significa entre espinos, lo que significa entre piedras, lo que significa a orillas del camino y lo que significa en tierra fértil, automáticamente te describe y dice, bueno, yo soy de los de tierra fértil. O bueno, yo soy a orillas del camino, significa que tengo que tomar una decisión. O yo soy entre pedregales, eso significa que debo de, ¿sabes qué? Pues hacer algo. O esto significa que entre espinos, significa que debo de ser más fuerte cuando tome mi decisión para con el Señor. Para que las cosas que me ahogan, las pruebas y las vicisitudes que se presenten, ¿sí me explico? No me aparten del fundamento correcto y de la decisión, que no quebranten mi decisión que yo tomé de servir a Jesús. Todas estas cosas son las que te permiten, si entendí, puedo aplicarla a mi vida. Si no entendí, entonces me quedo, ¿qué quisieron dejarme por entender? ¿Qué debí yo saber en esto? Por eso, en los pasos del maestro, vamos versículo tras versículo, línea sobre línea, renglón tras renglón, párrafo tras párrafo, versículo tras versículo, dentro del mismo pasaje bíblico, explicando y con la ayuda de otros pasajes bíblicos, la interpretación realmente del simbolismo de lo que Jesús quería decir. Esto te permitirá pues poder tener a ciencia cierta, esto es lo que Jesús me está diciendo, ahora entiendo lo que me está diciendo y estas son las herramientas que hay disponibles para mí y obviamente son las que yo puedo aplicar ahora en mi propia vida. De manera que veamos de forma cerca lo que Jesucristo respondió acerca de la cuestión del tributo cuando le hablaron a Jesús. ¿Es lícito dar tributo al César? Con la intención de tentarlo. Veamos lo que dice el libro de San Marcos, capítulo 12, vamos a estar leyendo a partir del verso 13 y vamos a extendernos inclusive hasta el 17. Dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no mira las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseña el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él,
percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén. En el momento que nosotros descubrimos a Jesús envuelto en este momento de tentación de parte de los discípulos, de los escribas y de los fariseos, y obviamente de los herodianos, que eran aquellas personas que administraban la ley en el pueblo, en las sinagogas, a los fines de enseñarle la ley de Moisés basada en la tradición que había en la cultura del pueblo. Sin embargo, ellos a nivel religioso no estaban siguiendo la verdad central de la misma ley y por ende se hicieron enemigos de Dios y enemigos de Cristo. En el momento en que Jesucristo comienza el desarrollo de su ministerio, enseña con verdad la palabra, demostrando cosas que ellos no estaban acostumbrados a ver. Vamos a mencionar 5 cosas que ellos no estaban acostumbrados a ver, pero que sí estaban viendo ahora por primera vez en su vida en el ministerio de Jesús. Número 1, lo que ellos no estaban acostumbrados a ver era escuchar un mensaje veraz manifestado en el fundamento del amor. Número 2, ellos no estaban acostumbrados a escuchar ningún tipo de predicación o enseñanza manifestado en el fundamento de la piedad, de la misericordia y de la justicia. Número 3, ellos no estaban acostumbrados, no solo los escribas, los fariseos o los herodianos, sino también todo el pueblo de Israel no estaba acostumbrado a ver a un hombre haciendo milagros creativos y de resurrección de muertos como lo estaba haciendo Jesús. Número 4, ellos tampoco estaban acostumbrados a ver a nadie demostrando el poder de Dios tal cual que podía echar aún a los espíritus inmundos fuera de los cuerpos de las personas. Ellos no estaban acostumbrados a eso. Número 5, ellos nunca habían escuchado a nadie decir: yo soy el Hijo de Dios, o mi Padre es el Dios soberano, Jehová de los ejércitos. Basados en estos 5 testimonios mencionados en el ministerio de Jesucristo, era bastante chocante para los escribas y los fariseos determinar realmente quién era este hombre. Las profecías todas hablaban acerca de Jesús y de un hombre que tenía exactamente la simetría, la similitud, el mensaje, la veracidad, el poder, la autoridad, el dominio, el señorío y el carácter y la naturaleza de santificación de Jesucristo. Siempre dijo las profecías que ellos tenían escritas en su ley acerca de Jesús. De hecho, noten esto, el mismo Jesús es quien dice: ¿no está escrito en su ley? ¿Acaso la ley no dice? E incluso Jesús en otros versículos y pasajes bíblicos le dice: ¿no han leído ustedes que dice? Eso significa que lo que estaba narrando eran pasajes de la ley escritas acerca de Jesús hace miles de años atrás, para que ellos pudieran tener una evidencia con que confrontar la veracidad, obviamente en el tiempo presente, del ministerio de Jesús, para que hicieran lo que, pues obviamente, la razón por la que Jesús fue enviado al pueblo, para que el pueblo lo aceptara, fuesen salvos y fueran constituidos reyes y sacerdotes sobre toda la tierra, para que desarrollaran obviamente el ministerio de la reconciliación a nivel global. Posteriormente, entonces, nosotros vemos ahora a Jesucristo siendo enfrentado por ellos buscando la ocasión de cómo tentarle para que de una forma u otra quebrante la ley, para ellos acusarle, a ver si se lo quitan de encima. Why? El mensaje de Jesús de amor, de misericordia, la autoridad, el poder, el dominio, el señorío, los milagros, las señales, los prodigios y los testimonios con los que él se movía, haciendo maravillas por doquier en todos los pueblos donde entraba. Automáticamente la gente decía: pero todos van a creer en él, que verdaderamente él es el Cristo, y nosotros estamos esperando al Cristo, pero no este tipo de Cristo. Estamos esperando otro Cristo, quizás con una espada de libertador montado en un caballo
en un caballo blanco, un hombre fuerte, alto, varonil, como en los tiempos de Saúl, cuando el pueblo pidió rey. Quizás estamos esperando a un hombre así, vengador, que venga con poder, como Moisés quizás en el Antiguo Testamento, a libertarnos del imperio romano, como fue libertado en la antigüedad el pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud, obviamente del pueblo egipcio. Así como Dios envió un libertador a Moisés para libertarnos de los egipcios, así nosotros estamos esperando al Cristo que viene a libertarnos también del imperio romano en este tiempo. Pero en vez de ellos ver a un varón de guerra que entró con un sable en la mano, un escudo en la otra, con ese rostro y ese semblante varonil, con ese cuerpo de un guerrero experimentado en batalla, al no ver a Jesús venir con todas estas y un ejército de 400 valientes detrás de él, y al ellos ver que no vino Jesús de esta forma, sino que nació en Belén de Judea, sino que nació en Belén, y que nació en un pesebre, porque no habían habitaciones disponibles en el lugar por la cantidad de personas que subieron al censo. En vez de Jesús hablar de la guerra, de la separación de los imperios y la independencia de Israel, vino hablando del amor, la humildad, la paz, la misericordia, la santidad, la bondad, la mansedumbre. Dijeron, definitivamente este no es. Un rey bebiendo en copa de barro, un rey bebiendo en la copa de un carpintero. Definitivamente este no es. Mas Jesús estaba demostrando que Él realmente era. En otras palabras, las apariencias los estaban engañando a ellos, porque tenían un prototipo de Jesús totalmente irreal. Jesús vino más humilde, Jesús vino más compasivo, Jesús vino más amoroso, Jesús vino con todo el peso de la autoridad, de la justicia, vino a enseñar la verdad. Y ellos a esto le huyeron, a esto ellos quisieron confrontarlo y ponerle un stop. De manera que cuando vemos al maestro desarrollar su ministerio, enseñando esta serie de cosas, en una de las confrontaciones con los escribas y los fariseos, vinieron y le asaltaron y le dijeron, ¿sabes qué? Busquemos una ocasión de cómo atraparlo en algo de la ley, en algún quebrantamiento de nuestros estatutos, con la finalidad de poder enjuiciarlo, condenarlo y darle muerte, o por lo menos meterlo preso, quitarlo del medio, que deje de estar enseñando al pueblo y que no reclute más a la gente para que no sigan creciendo la multitud de sus discípulos. Le enviaron a unos y le dijeron, vamos a ver si tratamos de levantarlos contra el César, contra el gobierno, a ver si entran en batalla, o a ver qué pasa, Y se acercaron los discípulos de los escribas, los fariseos y los herodianos, y le dijeron, ¿sabes qué? Queremos hacerte una pregunta porque sabemos que tú enseñas con verdad. Empezaron tratando como de disfrazar las cosas. Dice, quisiera leerlo en un momento dado. Versículo 14, vamos a leer estas líneas. Dice, maestro, sabemos que eres hombre veraz. Significa que está hablando verdad, no miente. Y que no te cuidas de nadie, por cuanto nadie tiene que acusarle, porque lo que está diciendo es verdadero, es justo y es correcto. Porque no mira las apariencias de los hombres para hacer acepción de personas. A este sí, a este no, como sí hacían los fariseos. El que era rico, asientos de honor. El que era pobre, espérate en la puerta o siéntate allí. ¿Ok? Dice, sino que con verdad enseña el camino de Dios. Ellos estaban, ellos estaban reconociendo que Jesucristo enseñaba el camino de Dios con verdad. Mas no solamente de palabras, sino a través de los hechos. Los hechos de Jesús obviamente confirmaban la veracidad de su mensaje. Y esto era lo que ellos no podían hacer. No podían hacerlo los escribas. No podían hacerlo los sacerdotes en su tiempo. En los tiempos en que Jesús estaba desarrollando su ministerio. No podían hacerlo los fariseos. No podían hacerlo los herodianos. Ni ningún otro maestro de cualquier religión o doctrina levantado en ese tiempo.
Bastantes escuelas habían de diferentes maestros, mas ninguno podían respaldar sus palabras con hechos, milagros, señales y prodigios. Ninguno, solo Jesús. Por eso los pueblos sencillamente se fueron tras Jesús desbordados. Las multitudes, pueblos completos, tomaban las plazas y los lugares abiertos, en las emplanadas abiertas y los desiertos, tras Jesús, escuchando su veracidad, su doctrina, su enseñanza y viendo los milagros, señales y prodigios que realmente eran extraordinarios. Todos los enfermos que se acercaban a él eran sanados. De manera que cuando vieron a Jesús actuando así, dijeron: vamos a buscar la forma de engañarlo. Y le hicieron esta pregunta: Jesús, sabemos que eres un maestro veraz y que tú enseñas las cosas correctamente, pero tenemos una pregunta. Esta era una pregunta capciosa, una pregunta de doble sentido, tratando de tender una trampa. Dice: queremos que nos responda esto. Nosotros bregamos y le pagamos el tributo, son los impuestos al César, al gobierno romano, por cuanto nosotros estamos bajo el gobierno del Imperio Romano. Ellos nos dominan y nosotros tenemos pues que pagarle a ellos impuestos. Te hacemos una pregunta: ¿Es correcto que nosotros le estemos pagando los impuestos al gobierno romano, al César, el rey de Roma? Y Jesús le dijo: hipócritas. En otras palabras, ¿por qué me están tentando? No conozco yo la intención de su pregunta. Denme una moneda, por favor. Y le dieron una moneda. Y cuando él levanta la moneda, dice: ¿de quién es la inscripción y de quién es la imagen que está en esta moneda? El pueblo le respondió: del César. Y él dijo: pues así de simple. Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Inmediatamente ellos se quedaron estupefactos y se impresionaron y dijeron: oh, wow, qué respuesta, no tenemos nada que decir, vámonos. ¿Qué Jesús estaba diciendo? Vámonos ahora en los pasos del maestro y veamos detrás de esto, detrás de estas palabras. Básicamente es una moneda, pero ¿cuál es la enseñanza de Jesús? Y aquí es donde está lo grande. Cuando nosotros descubrimos la palabra de Dios, vemos que Dios habla a niveles de simbolismo. Todo lo que representa lo natural en este momento estaba siendo representado por esa moneda. Esa moneda no representaba solamente un interés de cambio en relación al sistema capitalista o en relación al sistema comercial de la época, compra y venta. No, sino representaba quien estaba detrás de eso. ¿Quién estaba detrás de eso? El gobierno humano de los hombres. Por ende, cuando Jesucristo habla, dice: ¿de quién es la inscripción y de quién es la imagen que hay en esta moneda? Ellos dijeron: del César. Dios dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo estaba estableciendo en el mismo instante en balanza que le correspondía a Dios y que le correspondía al hombre. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo: tomen ustedes la decisión correcta. Esta es la interpretación. Tomen ustedes la decisión correcta de hacer lo que es justo conforme a la oportunidad que tienen ahora delante de sus ojos. Den a Dios lo que a Dios le corresponde, en lo cual ustedes no han invertido un solo tiempo, un solo minuto de su vida. No han invertido tiempo en alimentar su espíritu y no han invertido tiempo en alimentar su alma. Significa que tanto su espíritu, su alma como su corazón están ajenos de alimentación, por cuanto no caminan en justicia, por cuanto no caminan en equidad, por cuanto no caminan en verdad, por cuanto no siguen en el fundamento correcto. Por ende, viven quebrantando los mandamientos de Dios en su palabra a diestra y siniestra. Significa que de esta forma, ustedes se han solamente preocupado de todo lo que natural y físicamente ustedes piensan que le aprovecha. Y aquí es donde entra el simbolismo de la moneda. Esa moneda representaba un gobierno. Esa moneda representaba el poder de la compra y de la venta. Esa moneda representaba un sistema. Esa moneda representaba el día de trabajo de un hombre o de una mujer. Esa moneda representaba la parte natural y material de los hombres, en los cuales por ende invertían la mayor cantidad de su tiempo preocupándose por las necesidades de su cuerpo, mas nunca pensando en la necesidad de su corazón, de su alma y de su espíritu.
Nunca se detenían a invertir tiempo. Ok, ¿cómo tiene que estar mi alma en relación a la salvación? ¿Cómo tiene que estar mi corazón en relación a mi rendimiento y obediencia a la palabra de Dios? ¿Cómo tiene que estar mi vida en una relación de intimidad con el Dios de mi creación? A ellos no les preocupaba eso. A ellos les preocupaba cómo tiene que estar mi relación entre las personas con las que voy a negociar los próximos 2 semanas de pesca en mar abierto, a los fines de yo poder incrementar mi negocio, añadir un bote más y 2 trabajadores para así aumentar las ganancias. Los publicanos estaban, ¿cómo voy a poder engañar a las personas que vienen a vender sus artículos de otros pueblos y ciudades? ¿Cómo voy a engañarlo a los fines de sacarle el dinero que le corresponde a Roma y yo sustraer también lo mío por debajo de la mesa? ¿Sí me estoy explicando? Ese sistema de a César lo de César corresponde a que el hombre, pensando en su vanidad materialista, debió enfocarse haciendo una balanza. Déjame yo parar de vivir conforme a mi deseo y a mi necesidad y comenzar a vivir conforme a la demanda que se me hace, basada en el orden de mi eternidad. Realmente lo que Dios me está llamando a mí es a pensar ahora. Este era el llamado de Jesús en ese tiempo. People, estamos hablando más de 2000 años atrás. Jesucristo lo que estaba diciendo solo levantando la moneda, dad a César lo de César, a Dios lo que es de Dios. Jesús estaba diciendo todo esto. Separen los mundos, estaba diciendo Jesús. Es tiempo de separar los mundos. El mensaje de Jesucristo es: tú que me estás escuchando, detén tu vida ahora. Sé que has estado viviendo en tu propio deseo. ¿Qué es lo que yo quiero? Voy a trabajar por esto, voy a trabajar por aquello. Estás bullido en tu propia necesidad, mas no te estás concentrando en realmente tu eternidad. Recordemos algo: el tiempo de los hombres es contado en la tierra. Nadie está diseñado para vivir para siempre sobre la tierra. De hecho, la palabra de Dios da algunas reglas en cuanto a tiempo de edad que pueden vivir los hombres. Unos dicen los más robustos pueden llegar a 80. La primera denominación dice 100 años. Luego entonces viene y da otro veredicto y dice los más robustos apenas a 80. Pero déjenme decirle algo. Jesús lo que dijo es: no te concentres en lo que tú puedes hacer durante tu vida. Concéntrate en lo que tú vas a hacer por tu eternidad. Porque los días de los hombres son cortos, son pasajeros, no son permanentes, no son perdurables. Jesucristo está diciendo, entiendan algo. Ustedes están trabajando dándole a César lo de César. Pero entiendan algo. Aprendan por primera vez en su vida a ser buenos administradores de su tiempo, a los fines de que no hagan dentro de lo que es lo natural y lo que ustedes entienden que le corresponde a ustedes, que ustedes se sienten con el derecho de tomar decisiones, no sigan llevando el desenfreno de la vida, sino pónganle un stop para que no sigan destruyéndose desde adentro hacia afuera y comiencen ahora a valorar y a invertir su tiempo en todas las herramientas de la palabra de Dios que pueden utilizar para alimentar su alma, para alimentar su espíritu y para edificar un corazón correcto delante de Dios, cuya relación te permitirá tener vida eterna y salvación al final de tus días. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. Paren el desenfreno de la vida. Paren de andar en vicios. Paren de andar en malversaciones de fondos. Paren de andar en mentiras, en envidias, en homicidios, en adulterios, en fornicaciones. Paren de andar en idolatrías. Paren de andar en eso. Paren de andar en las concupiscencias. Meditar totalmente tu tiempo en las concupiscencias de tu carne. Echa a un lado la carne, ciérrale las puertas para que no sigas teniendo más dominio dentro de ti y no te sigan haciendo enemigo delante de Dios. ¿Recuerdan la olla llena de pupú hirviendo, llena de heces fecales hirviendo, llena de estiércol de animal hirviendo? Para que no sigas siendo de mal olor delante de Dios. Para eso, porque delante de Dios se conoce como pecado.
Y el pecado hace al hombre aborrecible delante de Dios y por ende inmundo. So now, ahora es tu tiempo entonces. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. Dad a César lo de César, a Dios lo que es de Dios. Era esto. Refiriéndose al nivel de vida natural, al ciclo de vida de los hombres y al sistema en el cual los hombres están viviendo y bajo el gobierno del maligno en el que están, está diciendo: paren el pecado en sus vidas y comiencen a concentrarse en los mandamientos, estatutos, decretos y reglamentos que Jesucristo estableció en su palabra, que deben ser vividos, cumplidos y puestos en práctica. ¿Con qué fines? Con los fines de que puedas por primera vez en tu vida construir una relación genuina con Dios. Ese es el propósito. Ese es el propósito de Jesús detrás de esta enseñanza. Den a César lo de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Qué hay en ti que a Dios le corresponde? Por defecto, tu espíritu. Why? La Biblia dice: el espíritu, cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Se llama espíritu de vida. Pero hay dos cosas que corresponden en ti. Estoy hablando de las primarias. Puedo hablar de las otras sin ningún problema, pero dos primarias. Número uno, el espíritu por defecto vuelve a Dios quien lo dio. Pero hay dos cosas, que es el corazón y tu alma, que corresponden a Dios. Lo cual tanto Jesucristo como Satanás se debaten entre sí. Jesucristo, a través de su palabra, te dice: haz esto y vivirás. Haz esto y tendrás salvación. Haz esto y tendrás vida eterna. El maligno dice: vive como tú quieras, haz lo que a ti te guste y dale rienda suelta a tu deseo y tendrás condenación y muerte eterna. La decisión le corresponde al hombre, a ti tomarla. A esto se le conoce como libre albedrío, la capacidad y el poder de decidir en dónde tú pasarás tu eternidad. Muchas personas a esto le tienen un poco de temor que se le hable acerca de esto, llamado cielo o infierno. Para muchos dicen: el infierno es lo que nosotros estamos viviendo aquí, porque tenemos un gobierno opresor, porque los políticos se roban el dinero del pueblo, porque el abuso de los impuestos y la gente robándole al otro. Déjame decirte, no creas que lo que tú estás viviendo hoy, a esto se le conoce o lo puedes ni siquiera asemejar a lo que es el sufrimiento o la condenación eterna. Déjame decirte, lo que tú estás viviendo es consecuencia de lo que tú has sembrado. Lo voy a decir otra vez: lo que tú estás viviendo es consecuencia de lo que tú has sembrado, y cualquier resultado que tú estás obteniendo es consecuencia de las decisiones que tú has tomado. Lo voy a decir otra vez: lo que tú estás viviendo es consecuencia de lo que tú has sembrado, y todo lo que tú estás recibiendo es consecuencia de las decisiones que tú has tomado. Significa que tanto las decisiones que has tomado y la forma en que tú has obrado en la tierra con los hombres y la forma de pecado en la que has vivido, dándole rienda suelta a la concupiscencia de tu corazón, de tu carne por ende, es lo que te ha hecho aborrecible y enemigo de Dios por tu condición de pecado. Y eso, óyeme, eso que tú has hecho, Él le ha dado derecho a que el maligno y sus demonios operen con libertad en ti. Y cuando ellos operan con libertad en el cuerpo y en la vida presente de una persona, lo que hay es esta descripción que narra Jesús en su ministerio. Por esto esta serie se llama En los pasos del Maestro. Verdades indubitables que Jesucristo estableció en su palabra. Jesús dijo: el maligno, o sea, el ladrón, no vino sino para matar, robar y destruir. Eso significa, ¿a quién se refiere como ladrón? A Satanás. A los demonios, principales, gobernadores, huestes y potestades, espíritus de brujería, hechicería, religión, concupiscencia, pecado en sí. Dice, ellos vienen a la vida de la persona
porque cada pecado es una puerta o una ventana a los cuales ellos tienen acceso para entrar y dañar en la vida de las personas. En el momento en que Jesucristo dice, paren de actuar conforme a como lo han estado haciendo, ustedes pueden tomar decisiones. Dad a César lo de César viene en una orientación correcta de Jesús. Ustedes pueden seguir trabajando. Ustedes pueden seguir estudiando. Ustedes pueden seguir hilando. Ustedes pueden seguir sembrando la tierra y cosechando sus frutos. Ustedes pueden seguir criando sus familias. Ustedes pueden seguir desarrollando sus matrimonios. Ustedes pueden seguir haciendo crecer la familia. Ustedes pueden seguir haciendo amistades. Ustedes pueden seguir dando buen testimonio de personas prudentes y buenos individuos en la sociedad. Ustedes pueden seguir construyendo casas, manejando sus carros. Ustedes pueden seguir haciendo inversiones, pero no necesariamente tienen que hacer eso junto con el pecado. Todo eso se puede hacer sin pecar. Era lo que Jesús estaba diciendo. Ded a César lo de César significa sean buenos administradores del tiempo, porque todas las cosas se puede hacer en el orden correcto. Mas denle a Dios lo que es de Dios. Es que puedes hacer correctamente todas estas cosas, pero tener una relación de intimidad con Jesucristo también. Humillar tu corazón delante de Jesús, arrepentirte de tus pecados y crecer en una relación de intimidad y de obediencia al mandamiento y al fundamento correcto establecido en la palabra del Señor por Jesucristo. A eso Jesús se refería. Dale a Dios lo que es de Dios. Toma las decisiones correctas en tu vida para que Dios tenga derecho. Ya no es el diablo ni los demonios, no es el maligno más. No es el poder destructivo del pecado en tu vida. Mucha gente se pregunta que por qué me pasa esto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú odias a alguien, espera que otra persona te va a odiar a ti. Si tú aborreces a alguien, espera que otra persona te va a aborrecer a ti. Si tú le haces maldad a alguien, espera que alguien te va a hacer maldad a ti. Si tú traicionas a alguien, tú definitivamente vas a esperar que otra persona va a traicionarte a ti. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si tú piensas en la destrucción de una persona, 2 o 3 o 4 o 5 o 10 personas están también pensando en la destrucción de tu propia vida. Por eso la palabra de Dios establece, cuidemos lo que sembramos en nuestra vida presente. Seamos buenos administradores de nuestro tiempo y hagamos en lo natural las cosas correctas que agraden a Dios para tener un testimonio. Y luego de nosotros ganar el testimonio, vendrá el favor de Dios para con nosotros. Allí es donde Dios comienza a prosperar la mano de aquellos que se han convertido y transformados en hijos de Dios. Y cuando hablo de prosperar, no estoy hablando de $200 millones en una cuenta para tú vivir una vida de lujo. No me estoy refiriendo a eso. Hablo de prosperar, significa un embarazo sin problemas. Hablo de prosperar, que tú estás pidiendo o tú estás corriendo porque te sientes en la capacidad, en un cargo, y tú eres nuevo en la compañía, tienes 8 meses trabajando en la compañía, y otros tienen 15 años, 10 años, 8 años trabajando en la compañía, y están también corriendo en la misma posición, y tú estás orando delante de Dios diciendo, Padre, dame la oportunidad, tú sabes que mi familia necesita esto. Y Dios te da algo que se conoce como gracia y favor delante de los hombres. Y te escogen a ti en vez de a los más viejos. En vez de a los seniors en la compañía te dan preferencia a ti. Oh, claro. La envidia, el egoísmo. Te mirarán mal. Pero Dios te puso adelante. Eso se llama la prosperidad de Dios para con sus hijos. Muchas personas relacionan la prosperidad de Dios con algo económico. Déjame decirte, más que la economía es la salud. Más que la economía es tu paz para con Dios y saber que tu salvación está segura. Eso es prosperidad.
más que tu economía, que el dinero, está en que tus hijos no están incursionando en las drogas, como los hijos de la vecina, como los hijos de tus otros hermanos o familiares. ¿Sí me doy a entender? En que tus adolescentes no están pensando en tener relaciones de fornicación con sus noviecitos para experimentar, porque ellos le están demandando la prueba del amor. ¿Sí me doy a entender? Estamos hablando, prosperidad es que tus hijas lleguen virgen al altar y después de 20 años, después de 25 años, estar casada con el mismo hombre. Tener 4 o 5 hijos, puede tener uno nada más también, los cuales te puedan llamar abuelito y abuelita. Y tú ver el crecimiento sólido de las familias por el testimonio correcto que tú le has dado de cómo se comporta mamá y papá y de cómo es el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Sí me doy a entender? Eso se llama prosperidad y tiene mayor valor y peso que el dinero. De manera que cuando Jesucristo dice a César lo de César, a Dios lo que es de Dios, dice, denle a Dios la parte que a Dios le corresponde en cada vida del hombre, en la mente, en el corazón, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. De hecho, tu cuerpo físico es reclamado por Dios como templo en el cual su Santo Espíritu debe vivir en ti. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Jesús en el desarrollo del ministerio de Jesús, el Maestro Jesucristo es quien dice, yo rogaré al Padre para que cuando yo me vaya, envíe a otro consolador que estará con ustedes alrededor y en ustedes dentro de nuestro cuerpo para enseñarle todas las cosas que yo os he dicho, recordarlas para que caminen y la pongan en práctica. People, esta es la verdad. Esto era lo que Jesucristo estaba enseñando a través de esta moneda que levantó. Dad a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Esta era la enseñanza. Por ende, ahora tú tienes las herramientas y tienes la oportunidad de tomar una decisión. Jesucristo está esperando por tu corazón. Jesucristo está esperando para que tú tomes decisiones de vida. No como hace 2000 y tantos años atrás. La misma palabra del Maestro Jesucristo se repite en el oído de un hombre, de una mujer. Ese eres tú. En tu mente, en tu corazón, en tu oído está latiendo la misma palabra como un látigo tolerante basado en el amor, diciéndote, toma decisiones de vida para tu estilo de vida carnal, organiza tu vida y entrégale tu corazón a Jesucristo. ¿Dónde está la mayor prosperidad del hombre? Nada en las manos, nada en los pies, pero con un corazón humillado ante Jesucristo, teniendo una relación de intimidad con Él. No puedes tener nada en la tierra, pero si tienes una relación genuina con Jesucristo, lo tienes todo en los cielos. En el Antiguo Testamento hubo una historia que se escribió para personas que piensan como tú, personas que piensan como en este sistema lo ha entrenado. Tú lo que tienes, eso es lo que vales. Y déjame decirte, aunque tú no tengas nada, lo vales todo. Todo el dinero del mundo, todos los dólares de la nación de Estados Unidos son de menor valor que cualquier niño enfermo de cáncer en cualquier hospital. No se compara la vida de una persona porque no hay precio humano que se pueda pagar. Por ende, Jesucristo tuvo que pagar vida por vida para poderle garantizar al hombre la salvación. Nada en la tierra puede cubrir tal precio. En el Antiguo Testamento narra la historia de un rey que hacía sus banquetes y a las puertas del palacio se sentaba un hombre mendigo llamado Lázaro. Y le molestaba al rey la presencia de este mendigo y lo mandaba a quitar de la puerta para no verlo cuando él pasara. Obviamente, con sus concubinas, con sus patriarcas y con sus semejantes, quizás de otros reinos e invitados de honor. Mas Lázaro, el mendigo,
persistía e insistía en estar sentado a la puerta del palacio del rey. No importa cuántas veces lo quitaban, allí volvía él y se sentaba. Al rey no le gustaba, pero él trataba solo de sobrevivir. Lázaro tenía una relación con Dios, aún en su estado de mendigo. Lázaro muere, el rey muere. Cuando el rey muere, desciende al Seol, y allí, en medio de la tribulación, de los lamentos, el dolor, el gusano no muere, el fuego nunca se apaga, castigo y tormento eterno, dice: Padre mío, Padre de Abraham, manda por lo menos a Lázaro a que remoje su dedo en agua y lo pase por mi labio. Dice: y escuchó la voz de Dios que le dijo: entre tú y Lázaro hay una montaña muy grande. Tú escogiste en la tierra, listen people, la voz del cielo. Tú escogiste en la tierra bienes, y Lázaro recibió en la tierra sus males. Mas ahora Lázaro está sentado en el regazo de Dios, y tú, que escogiste tus bienes, estás ahora en el Seol, en tormento y sufrimiento eterno. ¿Ahora me estoy explicando? Esta es la diferencia entre cuando Dios prospera en ser hijo de Dios, por lo cual tú debes a partir de hoy comenzar a trabajar. Quisiera darte la oportunidad en este momento. El mensaje está dicho, la decisión tienes que tomarla. Quiero darte la oportunidad en este momento a que le entregues tu corazón a Jesús. Quiero darte la oportunidad a que tú aceptes a Jesucristo como tu Salvador personal. Tú no tienes que vivir lo que vivió este hombre rico. Tú tienes que vivir la esperanza que vivió Lázaro. La palabra de Dios enseña que lo que Dios demanda del hombre es que sea serio en la decisión que tome de venir y servirle a Él. Por ende, es tu momento. Quiero invitarte a que en este momento te entregues tu corazón a Jesús. Tomes decisiones de vida y hagas un stop. Y comiences a trabajar en lo que es realmente eterno. Dale a Dios lo que a Dios le corresponde. Tu corazón, tu espíritu, tu alma, por ende todo tu cuerpo. Tu cuerpo no es tuyo, es templo de su Santo Espíritu. Que tú lo hayas usado para cualquier clase de abuso y mal uso de tu cuerpo, esos son otros 500 remediables. Pero ahora toma la decisión de darle a Jesús lo que a Él le corresponde. Repite esta oración conmigo para que le entregues tu corazón a Jesús. Di conmigo: Señor Jesús, en este momento yo me entrego a ti y renuncio al estilo de vida que he estado viviendo apartado de ti. Mas ahora conozco y sé que tú cambias la vida de los hombres para siempre. Por ende, cámbiame a mí. Yo te recibo como mi Rey, mi Dios y Salvador. Y quiero que en este día hagas de mí una nueva criatura. Perdona todos mis pecados. Yo tomo sabiamente hoy la decisión de entregarte mi corazón, mi alma, mi vida y consagrar mi cuerpo para ser templo de tu Santo Espíritu. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y límpiame por completo con tu sangre. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, a partir de ahora entras como hija o como hijo de Dios, nótate, a comenzar a ser entrenados para constituirte posteriormente en un hijo o una hija. Why? Los hijos de Dios no nacen, sino se hacen. ¿Qué hace a un hijo de Dios? La perseverancia en la obediencia. ¿Qué hace a un hijo de Dios? La concentración en el desarrollo de una vida en santidad, en humildad, en rectitud, en búsqueda continua, en adoración permanente y dando un testimonio correcto de que tiene una relación con Dios. Eso hace un hijo, eso dice, ok, eres un hijo de Dios. De manera que mientras vas aprendiendo y vas implementando, respetando la decisión que has tomado hoy en tu propia vida, entonces Dios irá respaldándolo a través de su Santo Espíritu. Esto te convierte en un hijo, en una hija de Dios. De manera que te invitamos a que sigas en contacto con tu programa El Señor lo hizo, obviamente en esta interesante serie, en los
pasos del Maestro, descubriendo todas las cosas que Jesucristo dijo en el desarrollo de su ministerio mientras estuvo en la tierra durante esos 3 años. Oye, bastante interesante. Y qué pasa detrás de cada simbolismo, sea de un milagro, una señal, una parábola, sea una frase, sea una expresión de Jesús. ¿Cuál es la enseñanza detrás de cada palabra? Y esto te dará herramientas que tú puedas implementar, como todas las que has recibido hoy, y decisiones importantes que debes de comenzar a tomar en tu vida para experimentar el cambio. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar en sintonía con nosotros. ¿Y qué más te puedo decir? Nos vemos en otra entrega de tu programa, El Señor lo hizo, en esta interesante serie, En los Pasos del Maestro. Así que Dios te bendiga, multiplica el mensaje, envíaselo por mensaje de texto a otro. Dice, ¿sabes qué? Es tiempo de tomar decisiones de vida. Transformemos nuestros corazones para siempre y hagamos realmente lo que a Dios le agrada. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en una próxima. Bendiciones. Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube. Revolución del Espíritu.